En esta mañana quisiera hablar, la palabra es viva y eficaz. ¡Qué bendición! Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo esta palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tal vez muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero qué bueno es poder leerlo, porque eso trae también bendición. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, y que tú la acomodes a la palabra conforme a la necesidad de cada corazón. Gracias, Padre, suple nuestra necesidad, Señor. Venimos con esa hambre, necesitamos de tu palabra, nuestra alma necesita también comer. Y hoy, Señor, tal vez muchos ya desayunaron, pero Señor, el cuerpo físico, pero también nuestra alma necesita, Señor, el poder comer. Y hoy te damos gracias por bendecirnos con tu alimento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba mirando la historia de un caballero, dice que salió por la ciudad y en un portal dice que vio a un muchachito dormido. Y cuando él se acercó a mirarle a este muchachito que estaba dormido, lo ve que tenía un libro puesto de cabecera o como una almohada, pero era un libro. Y él se acercó y lo miró. Estaba dormido, pero lo despertó y conversó un poco con él. Era un muchachito que había llegado recién a la ciudad y venía en busca de trabajo, quería estudiar, pero él no tenía dinero, había quedado huérfano, y cuando le miró que tenía el libro, era la Biblia. Entonces le dijo: te compro ese libro, y le ofreció una buena cantidad de dinero. Y él le dijo: no, es un regalo de mi mamá y yo no puedo venderlo. Y dice que le ofreció 5 veces más el precio muy alto del libro. Y él dijo: no, no lo venderé porque este es un regalo especial. Y cuando él miró esa decisión de este muchachito, dice que Dios colocó en el corazón de él el poderlo adoptar y el poderle dar los estudios. Mire lo que hace el Señor. Es algo tan hermoso cuando tú te determinas el poder tener una Biblia en tu casa. Y no solamente tenerla una Biblia para ti, ¿verdad? Sino que tú la puedas cada día, el poderla estudiar, el poder recibir. A veces yo digo, nos levantamos y estamos un rato tranquilos en la casa, pero enseguida te da hambre, ¿verdad? Y cuando te da hambre, de hecho, que te vas a la cocina y comienzas a buscar qué hay en la refrigeradora o donde tienes tus alimentos, y comienzas a prepararte, te sirves, te sientes satisfecho, y una vez que estás satisfecho, ¿qué es lo que haces? Ya puedes irte a trabajo, puedes irte a cualquier lugar porque estás satisfecho tu cuerpo. Pero qué triste es, tal vez no hay la comida, no hay lo necesario, te levantas y te vas. No ha comido y te sientes hambriento, ¿verdad? Y tal vez por allá, por el camino, por el trabajo, miras cualquier cosa y tratas de comerlo. Pero qué lindo es el poder entender que la palabra del Señor es alimento para tu alma. Tu alma debe también ser saciada. ¿Y con qué se sacia tu alma? Tu alma se sacia con la palabra.
Debemos aprender con diligencia, la palabra. Tal vez cuando los niños son pequeños, es algo tan hermoso, yo veo cómo ellos pueden grabarse muchísimo. Y a veces uno mira, tal vez ya los adultos dice con dificultad, pero siempre el Espíritu Santo, Él actuará. Y siempre Él hará que nosotros podamos retener lo que Él quiere que nosotros podamos tener en nuestra vida. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es algo tan bonito desde la niñez. Y qué bueno los padres que tienen sus hijos desde pequeños, el poderlos instruir en la palabra del Señor. No pierde el tiempo. Papá, mamá, no pierde el tiempo. Porque usted criará hijos que amarán al Señor. Si usted es diligente y puede dedicar tiempo para que ellos puedan aprender la palabra del Señor. A veces como que nos descuidamos y ahí se pone más a mirar la televisión y es tremendo porque hay que aprovechar el tiempo. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y aunque ya sea un adolescente, un joven, un hombre tal vez que ya se casa, la palabra siempre estará tocando el corazón de esa persona. Y rato menos pensado tendrá que volver nuevamente a los brazos del Señor. Por eso dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y estas escrituras le hacen sabio. ¿Cuántos van tal vez a un colegio, una universidad para buscar la sabiduría? Pero sabes que en la palabra está explicando respecto cuando aprendemos la palabra desde niños y ahora también que somos adultos, ¿verdad? Dice que la palabra te hace sabio. También dice para la salvación de la fe, que es en Cristo Jesús. La salvación cuando llegó a nuestras vidas nos trajo abundancia de vida. Y eso es una bendición. Y aquí nos habla, toda la escritura es inspirada por Dios. Una persona en una ocasión me dijo, yo me la he leído unas 2 veces, dijo. Estaba orgulloso de que se había leído 2 veces. Era un educador. Pero él se la leyó solamente como información. Y cuando uno lee como información, pues la misericordia de Dios puede ser grande y puede tocar el corazón de esa vida, ¿verdad? Pero es algo tan importante el que nosotros podamos leerla sabiendo que es nuestro alimento que debemos servirnos diariamente. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Escudriñar las escrituras, leerlas, ¿verdad? El meditar. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando tú aprendes a leer la palabra, no puedes vivir sin ella. Es tu alimento. No puedo pasar un día sin abrir la palabra y poderla leer, llenarme de ella. O sea, es algo tan hermoso cuando tú formas un hábito ya en tu vida. Y al formarse un hábito en tu vida, pues la necesitas. Y si tú estás evaluando en este momento tu vida y ves que solamente la Biblia la tomas cada 8 días cuando vienes a la iglesia, o tal vez de vez en cuando, entonces sí hay que mirar, algo está sucediendo.
Y que el Señor nos dé esa gracia para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, porque ellas nos dan vida eterna. Tú sientes la bendición de Dios para tu vida y ellas dan testimonio del Señor. Yo quiero conversar con Dios, quiero saber algo más de Dios, yo debo recurrir a la palabra. La palabra me muestra quién es Dios. La palabra me indica el camino. Ella me entusiasma y me da ese deseo de vivir y de seguir adelante. Porque es la palabra del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a tener vida en el nombre de Jesús. Y estas se han escrito. Si no hubiera la palabra del Señor, nosotros no podríamos conocerlo al Señor. Mas ahora, por medio de la palabra, nosotros podemos conocer al Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que nos muestra el camino, nos lleva a conocer al Padre. Pero qué hermoso es poderlo conocer al Señor Jesús. ¿Y quién revela al Señor Jesús? Es esta palabra. Muchos dicen: es que yo no lo conozco, no sé quién es. En alguna ocasión a una persona yo le dije: ¿usted conoce a Jesús? Y me dijo: ¿y quién es ese Señor? No sabía quién era ese Señor. Tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno, nosotros lo conocemos por medio de la palabra, porque la palabra nos revela quién es el Señor Jesús. Entonces, por medio de la palabra hemos podido conocer a Jesús. Y lo que leímos anteriormente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, es viva. Así como usted está vivo, respira, camina, todo, ¿verdad? La palabra de Dios es viva. No es como cualquiera de los otros libros. Usted lee un libro, Buenos días Espíritu Santo, algún libro de liberación, lo lee, está bien, pero cuando le ayuda un poco, pero cuando usted lee la palabra es completamente diferente. Es bueno leer libros, pero si usted lee más libros que la Biblia, está mal, porque deberíamos leer la Biblia más que otros libros. Y qué bendición. La Biblia, la palabra de Dios, es viva. Habla a las necesidades del ser humano, trae soluciones y respuesta a las necesidades de la persona. O sea, es algo tan hermosa la palabra, porque sacia nuestra necesidad. Tú no sabes para dónde correr o qué hacer en un momento de dificultad, pero cuando tú buscas en la palabra, tú vas a encontrar la dirección, porque ella habla las necesidades del ser humano, trae soluciones, respuesta a la necesidad de cada persona. Hay respuesta en la palabra. Y a veces corremos para un lado y otro y no sabemos qué hacer. Hay respuesta en la palabra. La palabra nos puede hablar. Martín Lutero, él escribió: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre detrás de mí, tiene manos, me agarra. Es bonito, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra. En realidad, ella nos habla. Yo estaba recordando la primera Biblia que llegó a nuestra casa.
Y es algo tan bonito porque no sabían tal vez cómo leerla, mis papás no sabían cómo leerla, pero es algo tan bonito. Yo recuerdo a mi mamá, ella siempre me contó y se quedó muy grabado dentro de mí. En un momento de angustia, de tribulación, que su esposo estaba muriendo, fue para ella. Una persona en angustia, en tribulación, no va a ir a buscar la Biblia. Y ella, cuando la vio la Biblia, que mi papá sabía leerla, y ella dijo, ¿qué será eso? Él decía que era bonita, y la abrió. Y cuando encuentra, yo soy esposo de las viudas y padre de los huérfanos. Era Dios mismo hablándole en las circunstancias que ella estaba viviendo en ese momento. Y ella, sin darse cuenta, comenzó a hablar con Dios. O sea, la Biblia habla. Y cuando ella vino esas palabras, leyéndola en la palabra, y ella comenzó a conversar. Señor, le dijo, si tú prometes ser esposo, mi esposo, y padre de mis hijos, aquí estoy, Señor. Y fue tremendo porque ella dice que sintió una tremenda fortaleza para poder enfrentar la vida, la que le esperaba a ella. Es algo tan bonito el poder mirar. Ella la tomó la Biblia como su consejera, como lo más importante en su vida. Muchas veces yo me desperté en la noche y muchas veces la encontré leyendo la Biblia y ella llorando. Eso nunca me he podido olvidar de ella, nunca me he podido olvidar. Se quedó tan grabado dentro de mí. Ella en cualquier problema, en cualquier cosa que ya no tenía su marido, tenía 5 hijos que mantener, una mujer que nunca había trabajado, se casó muy joven, pero sin embargo encontró al mejor marido, que pudo ayudarla en los momentos de su necesidad y toda la vida. Yo no sé qué es lo que tú vives, pero qué hermoso es que tú puedas entender que la palabra de Dios te habla. La palabra de Dios es viva. Y qué bendición cuando tú vas y le dices, Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que me digas algo. Cuando el Señor me estaba llamando para servirle, me era difícil. No podía dejar mi casa. Nunca me había despegado de mi familia. Y yo recuerdo que me despierto soñando un trigal. El pastor me había dado una hoz para que corte el trigo por donde pueda. Y yo me coloqué un mantel en la cintura y comencé a cortar y a estregarle el trigo y guardarlo limpio. Y me desperté llorando. Yo le dije, Señor, solo porque sueño trigo, una hoz, dije, Señor, yo no te entiendo. Tienes que hablarme. Háblame, Señor. Y yo he entendido que Él me puede hablar por acá. No es que si uno me da una profecía es bueno también, pero yo le dije, Señor, tienes que hablarme. Yo necesito que me hables porque lloro. Y cuando yo abrí la palabra, encontré respecto de que el Señor Jesús recorría las ciudades y dice que miró las ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y yo, a medida que leía eso, seguía llorando y seguía llorando. Y dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y yo estaba que lloraba mientras leía esa palabra. Dios mandó su palabra y la palabra es viva. La palabra te toca. La palabra llega a lo profundo del corazón. Y yo le dije al Señor, conversando con Él, le dije, Señor, desde hoy yo me comprometo a orar por obreros para tu mies. Tremendo es lo que el Señor nos compromete, ¿verdad? Y yo le agradezco a Dios porque en ese tiempo, orando por obreros para su mies, un día el Señor me habló y me dijo, quiero
que tú te pongas en la brecha. No quiero ya que sigas orando por obreros, ponte tú. Y qué difícil, ¿verdad? Pero qué bueno es el Señor. Él hace lo mejor. Y lo mejor es que esta palabra te muestra el camino, no te deja perderte, te muestra lo que realmente Dios tiene para tu vida. El enemigo te lleva por caminos torcidos para descarriarte en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en el pecado, y ahí te hace como que estuvieras feliz, pero después sientes en tu alma vacía, no hay nada. El único que puede llenar con la palabra, el Señor es el único que puede llenarte tu corazón con. Entonces la palabra es viva. Y a veces tú dices, ¿y cómo puedo conversar con Dios? Yo me he dado cuenta que uno, cuando lee la palabra, rato menos pensado el Señor te habla y tú comienzas a conversar con Él. Yo me he dado cuenta eso y comienzo a decirle, pero Señor, ¿cómo puede ser posible esto? No. Y uno comienza a conversar con Él. Y qué bendición, Él es tu amigo. Tú puedes acercarte a Él con toda confianza, con seguridad, que Él nunca te va a cerrar las puertas. Él siempre está pendiente, más bien esperándote para poder conversar contigo, porque tú eres importante para Él. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Si tú te imaginas, antes en la antigüedad, la espada era la mejor arma y la espada tenía dos filos para que pudiera penetrar y acabar con una persona. Hoy las armas ya son sofisticadas y ya no se necesita una espada, ya no se necesita, ¿verdad? Pero hablando respecto de la antigüedad, esta espada tenía dos filos para que pudiera penetrar en el cuerpo de una persona sin mayor dificultad, como algo fácil, iba de una, cortaba todo. Hoy en la actualidad ya no es así. Entonces, al poder mirar esta espada que tiene dos filos para herir, corta, penetra, pero esta espada no parte los huesos, no puede partir los huesos, no puede penetrar hasta el tuétano que hay en los huesos. Solo la palabra puede tocar. Yo no recuerdo en qué parte fue que leí, pero sí está. Y dice que la palabra puede desmenuzar los huesos. Qué terrible, ¿verdad? ¿Quién puede desmenuzar los huesos? Nadie. Pero la palabra sí. Penetra, parte los huesos, los tuétanos. ¿Y qué más nos dice? Por la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando tú estás haciendo algo incorrecto, la palabra te redarguye. La palabra te muestra que estás haciendo mal, porque parte el alma. O sea, es tremendo. Cuando tú le permites que la palabra te corrija, es algo tan hermoso, porque tú no volverás a ser el mismo ni la misma. Y cuando Él te corrige, pues ya no vuelves a caer en lo mismo. Es algo tan bonito el poder mirar lo que Él hace. Partir el alma, el espíritu. O sea, partirlo. Las coyunturas y los tuétanos. Para la palabra del Señor no hay limitantes.
No hay quien le ponga límites, porque la palabra puede hacer todo esto. En alguna ocasión, cuando yo abrí la palabra, no es bueno eso, hay que leerla de continuo. Pero en esa ocasión yo cogí y la abrí. No andaba bien con Dios. Y yo recuerdo que ahí me encontré con esa palabra: yo te perdono, pero no te dejaré sin castigo. Eso me hizo temblar, me dio miedo y cerré la Biblia y no quería cogerla, porque yo me di cuenta que Dios comenzó a hablarme. Me había apartado, quería volverme otra vez a los pies del Señor, pero cuando leo, yo te perdono, pero no te dejaré sin castigo, eso me asustó. Pero qué lindo es el Señor, porque en realidad Él no te corrige como nosotros corregimos. Él te corrige con amor. Ni cuenta me di cuando ya estaba involucrada, metida otra vez en la palabra del Señor, buscándole a Él. Qué lindo es el Señor. Pero lo que yo quiero hacerles notar es que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es algo tan bonito porque Él conoce todo de ti. Y Él comienza con la palabra, comienza a decirte lo que tú eres, lo que tú debes hacer. Bendito sea el Señor. Es mejor obedecer. Dios te habla por medio de la palabra. La palabra te marca el camino por donde debes andar. Que a veces uno quiere andar por donde quiera, ¿verdad? Pero la palabra nos marca el camino por donde nosotros tenemos que andar. Porque a veces dicen, no sé qué camino coger. Y ahora será de irme, será de quedarme. ¿Qué debo hacer? Él marca el camino por donde tú debes andar. Como un hijo de Dios no puede andar haciendo lo que quiera. Recuerda que Él te marca el camino o te muestra por dónde debes andar. Te dice cómo debes conducirte en este camino que hemos emprendido. Él te muestra. Que a veces dice, ay, es que no sé, ya fallé. No, qué bueno es. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aunque anduvieras en oscuridad, y aun si el alma estuviera en tinieblas, aquí nos habla con claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es la que te alumbra. La palabra es la que te marca el camino. La palabra es la que te dirige por dónde debes caminar. Y eso es algo hermoso. Dice, y lumbrera a mi camino. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros ponemos la palabra que sea la que nos dirija, la que nos muestre el camino, vamos a mirar que Dios comienza a prosperar tu vida. Él va a prosperarte. ¿Por qué? Porque está mirando el camino que tú has elegido, que es la palabra del Señor. En el Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en otras palabras, sino que en la palabra de Jehová está su delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Si tú le tomas en cuenta la palabra, vas a darte cuenta que la bendición de Dios está para tu vida, porque Él nos corrige, nos limpia con su palabra. Cuando tú comienzas a leerle, Él comienza a hablarte para que tú limpies tu caminar. Bendito sea el Señor. La palabra limpia el corazón y nos guarda de pecar. Es algo tan bonito, porque la palabra limpia el corazón. Si eres mentiroso, si te gusta robar, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Una mentirita blanca, dice, porque la mitad es buena y la mitad mentira. Todo es mentira y es pecado. Pero qué hermoso, la palabra limpia el corazón. Es algo tan hermoso el poder mirar cómo Él te limpia de la envidia. Esas obras de la carne que las encontramos en Gálatas capítulo 5:22, creo que están. 19, sí. Ya, entonces podemos mirar, ¿verdad? Él limpia el corazón con su palabra. Yo me sé acordar porque Dios me corrigió. Y recuerdo que salí de mi casa mintiendo. Y cuando iba en el camino, el Espíritu Santo me dijo, mentiste. Yo le dije, sí, pero tenía que salir así de la casa. Y después me dijo, regrésate, pide perdón. Yo le dije, no, ya salí, no voy a regresarme. Y seguí caminando. Y después me habló otra vez, mentiste, regrésate y pide perdón. Y yo dije, no voy a regresar. Y el enemigo me decía, si te regresas a pedir perdón, ella nunca más te va a creer. Y yo recuerdo que ya no pude más. Dije, para andar así todo el día, mejor me regreso. Y me regresé. Mi mamá me dice, ¿te olvidaste algo? Dije, no me he olvidado nada. Solamente que quiero conversar un ratito con usted. Me daba tanta vergüenza, pero tuve que hacerlo. Y le dije, quiero que me perdone porque le mentí. No es que me estoy yendo a estudiar, sino que me estoy yendo a una piscina. Y ella me dijo, no tenías necesidad de mentirme, simplemente de decirme la verdad. Y puedes irte. Y sabe que desde ese día, ella me creía todo lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque ella sabía que no le podía mentir al Señor, porque el Señor nos corrige. ¡Qué bendición! Hay que limpiar el corazón. Y uno sí sabe qué es lo que hay en el corazón, porque cuando tú tienes en el corazón te revela tu mente y tú miras lo que hay. Y uno puede ir rápidamente al Señor y decirle, Señor, límpiame. Yo he mirado cómo Él ha ido limpiándome mi corazón, es tantas cosas que Él me ha pasado, que en esas cosas yo he visto que Él me ha limpiado el corazón. Otra de las cosas que yo me di cuenta que Él me limpió es de los celos, porque tuve que pasar una cosa tan fea. Y qué bueno es, a veces se tiene que pasar esas cosas para que uno pueda decirle, Señor, toma el control. Y yo recuerdo que fui a verlo a mi esposo, éramos recién casados, y cuando yo llego a donde él trabajaba, y le encuentro a la secretaria que estaba así, arrimada en una cosita que tenían así para pasar adentro. Y no se imagina, yo le cuento porque ya el Señor me sanó. Odín no tendría vergüenza de contarlo. El Señor ya me sanó. Y cuando yo siento que me vino celos, me dio coraje. Yo nunca había sentido eso.
Y cuando sentí eso, dije, ¿qué hace esta aquí? Llena de celos. Bueno, pero fui, hice lo que iba a hacer y me regresé y me fui corriendo al departamento. Doblé mis rodillas y le dije, Señor, yo nunca me había dado cuenta que tenía celos. Ve, mi corazón está sucio. Por favor, límpiamelo, Señor. Yo no quiero tener celos. Yo los echo fuera de mi vida. No quiero, Señor. Qué horrible son los celos. Qué horrible yo sentí en ese momento. Y a veces yo he tratado con personas que tienen celos. Y eso es una obra de la carne. Y te puede hacer pasar mal en tu matrimonio, en tu familia. Hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar el corazón. La palabra limpia el corazón y nos guarda de pecar. ¿Qué hubiera sido los celos? Actuar como una mujer carnal, acabar a la pobre hermanita que ella tal vez fue a ver alguna cosa y por los celos ya hubiera soltado palabras y hubiera quedado terriblemente mal. Pero qué lindo es el darle lugar a la palabra. Yo fui corriendo, doblé mis rodillas, le confesé al Señor lo que había en mi corazón y Él me limpió. Y yo le agradezco al Señor. Hay tantas cosas que el Señor tiene que limpiar nuestro corazón. En el Salmo 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo. O sea, la palabra, los dichos es la palabra. Y la palabra es la que nos guarda de pecar. Nos ayuda rápido a ver la salida, la solución. En el Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Cuando tú guardas la palabra, te la memorizas. Es tan hermoso el que tengas la palabra guardada en tu corazón. En el Salmo 119, 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza, y en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y el versículo 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No hay que olvidarse de la palabra del Señor. Hay que tomarla diariamente. Bendito sea el Señor. Y en el Salmo 119, versículo 162, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Cuando te encuentras alguna cosa, ¿verdad? Una carterita llena de dinero por la calle, ¿cómo te sientes? Feliz. Rápido te la guardas o tal vez miras si por ahí estará el dueño, pero como no ves que está el dueño, entonces ya te la guardaste, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? Feliz. En el Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. O sea, para los que aman la palabra no hay tropiezo, hay mucha paz. Qué tremendo, es un regalo de Dios, la paz que cada uno de nosotros tenemos. No puede envidiar la paz que otra persona tiene, porque nuestro Dios tiene abundancia de paz que derrama sobre su esposa, que es la iglesia. La palabra nos da sabios consejos. En el Salmo 119, versículo 24 dice: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La palabra debe ser esa delicia. Qué rica es la palabra, ¿verdad? Nos dirían locos, porque saboreamos la palabra. La palabra tiene sabor, es riquísima. Y lo que nos dice aquí, delicia. Cuando tú te comes una comida riquísima, qué delicia dices, ¿verdad? Y la palabra es una delicia, es una bendición.
y ella es nuestra consejera. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría de la palabra hace sabio al sencillo. Y en el Salmo 19:11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar la palabra del Señor en el corazón hay premio, hay grande galardón, hay premio. ¿A quién no le gustan los premios? ¿Verdad? El regalo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Si guardas la palabra, tendrás larga vida y prosperidad. A veces, como que ya en la mitad de la vida, como que la enfermedad o cualquier otra cosa, y dice: ya no, y las deudas y todo, mejor me tiro de este puente y acabo. Y otras personas dicen: me mato yo y también los hijos para que no sufran. Qué terrible, ¿verdad? Pero aquí dice: si guardas la palabra, tendrás larga vida y prosperidad. Completito. Nuestro Dios no es escaso. ¿Quién no quiere tener larga vida y prosperidad? La larga vida con prosperidad es buena, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos da cuando a Él lo buscamos. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides, dice de mi ley, pero vamos a ponerle mi palabra. Hijo mío, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es completo lo que nos da el Señor. Larga vida, paz, dice, te aumentarán. No es a medias, es completo lo que el Señor nos da. En el Salmo 119:96 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. O volvamos a ponerle palabra. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué bendición. Tú, hombre, mujer, joven, niño, eres sabio porque tienes la palabra. Nadie te podrá hacer frente, lo que le dijo el Señor a Josué, en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque lo primero era: no te olvides de mi palabra, no te olvides de mi ley. Qué bueno es eso. En el Salmo 119, el versículo 103 dice, y el 104, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si guardamos la palabra, tendrá larga vida y prosperidad. Aprender la palabra con diligencia, y esto es algo bueno. Ya lo leímos también, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y también Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Somos responsables de la palabra ante Dios. Y esto en 2 de Timoteo 2:15, usted es responsable de la palabra que usted la oye. No podemos quedarnos ahí. Hay una responsabilidad. Y en 2 de Timoteo 2:15 dice así:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay que procurar con diligencia el podernos presentar ante el Señor aprobados, que usa bien la palabra de verdad. Y Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso es. La palabra del Señor debe habitar en nuestro corazón en abundancia. ¿Y cómo puede habitar en abundancia? Cuando tú la tomas cada día. Cuando tú la tomas en la mañana, en la noche, en cualquier momento. La Biblia nos ayuda a conocer a Dios, nos enseña cómo debemos vivir. Dios quiere que nosotros vivamos bien. Por desconocer la palabra, hemos vivido mal. Pero qué bueno, ahora que ya conocemos la palabra, Él nos muestra cómo podemos nosotros vivir. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es triste. Amamos a nuestros hijos, como quiera que ellos sean. Los amamos. Y yo creo que por amor a ellos, nosotros debemos estudiar la palabra para que nos vaya bien. Y también el Señor no se olvide de nuestras generaciones. No se olvide de nuestros hijos, de nuestra familia. Que tal vez si hubieron cosas atrás cerradas, pero de hoy en adelante que podamos mirar cosas nuevas en nuestras generaciones. Bendito sea el Señor. No nos olvidemos de comer, no nos olvidamos de comer. ¿Se olvida usted de comer? No. ¿Se olvida de dormir? No, ¿verdad? Pero sí nos olvidamos de estudiar la palabra. Qué triste, ¿verdad? Dios nos toque y que nosotros no nos olvidemos de poder comer la palabra. En Jeremías 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Él ha prometido el escribir su palabra, sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón. Y qué bueno, pero también tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte escogerla todos los días y poder estudiarla, y el Señor guardará esa palabra. Y ahí sí podremos mirar que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. La palabra te ayuda a hacer la elección correcta. La palabra sana tus heridas, tranquiliza tu corazón, te advierte de peligros, te protegerá y te purificará del pecado, te guiará y te hará sabio.
La palabra es pan, es agua, es consejera, es vida, te satisface, es suficiente. La palabra es suprema, es sobrenatural. Y qué bendición. Cierra tus ojos. Yo creo que deberíamos acercarnos más al Señor. Él nos ofrece en su palabra. Tal vez la gente afuera te ofrece la lotería, te ofrece tanta cosa que es una mentira. Y son cosas o recursos para bien, pero el Señor te ofrece lo mejor. Él te ofrece el bendecirte. Él te ofrece el dirigirte, guiar tu vida. Abundancia de paz que nadie te lo puede dar. Nadie puede dar la paz que el Señor da. Y hoy puedas mirar y a lo mejor hasta decirle al Señor: perdóname porque me he descuidado en leer tu palabra, porque la he hecho de menos. Perdóname, Señor, porque no ha sido mi prioridad. Sí ha llenado de paz cuando la he leído, pero después me he olvidado de ella. Confiésale al Señor. Creo que seríamos cristianos, pero muy ricos. No habría tristeza ni dolor. Y aún pudieras superar todas esas cosas, porque la palabra te sostiene. Y a veces nos sentimos metidos en cosas terribles, porque tú no has permitido la guía del Señor por medio de su palabra. Y a veces tal vez lo has cuestionado al Señor: ¿por qué no me hablas? El Señor quiere conversar contigo, pero es el descuido tuyo que no has podido conversar con el Señor. Mientras tú conversas con el Señor, yo quisiera orar por las personas que han venido por primera o segunda vez y tú no le has dado tu corazón al Señor. Y tal vez si Jesús no vive en tu corazón, tú no vas a poder entender la palabra. Pero cuando tú le das tu corazón al Señor, se abre tu entendimiento y tú puedes entender lo que el Señor quiere para tu vida. Allá donde tú estás, puedes levantar tu mano.